laicos y pues les damos la bienvenida a esta segunda conferencia del ciclo de conferencias virtuales de junio del 2022. Nuestro maestro conferencista es el maestro Carlos Camacho Alfaro. La conferencia del día de hoy es Los desaparecidos en México, escándalos para todos menos para el gobierno. Y bueno, pues para comentarles también que este mes pues son conferencias virtuales con temas de la realidad, de lo que estamos viviendo. Y el próximo mes, primero Dios, les vamos a ofrecer unas conferencias sobre la doctrina social de la Iglesia, sobre el marco doctrinal, que ya les iremos diciendo. Nuestra idea, lo que queremos en el Consejo Nacional de Laicos, pues es precisamente la formación de todos los laicos, ¿verdad? Queremos informar, formar y mover a la acción hacia el bien común, hacia el bien político y hacia el bien social. Entonces, bueno, pues le pedimos al Espíritu Santo que nos ilumine para que tengamos el entendimiento para poder entender y escuchar todo lo que nos diga el maestro Carlos Camacho. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todas las cosas serán creadas y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has instruido los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, danos a saber rectamente la verdad según tu mismo Espíritu y gozar para siempre de tus consuelos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Reina de los apóstoles, ruega por nosotros. Beato Anacleto, ruega por nosotros. Santos mártires mexicanos, rueguen por nosotros. Bueno, pues el maestro Carlos Camacho, pues él es... Espérenme tantito. Él es historiador por la Universidad Nacional Autónoma de México y politólogo del Instituto Mexicano de Estudios Políticos AC, más de 40 años de experiencia en análisis político y social, funcionario público en comunicación social y derechos humanos, especialmente en la defensa de las víctimas. Como funcionario público ha realizado diversos estudios y campañas en favor del medio ambiente en las áreas naturales protegidas. Ha sido consultor de importantes empresas como ILSA, Yeso Panamericano, Cementos Zapasco, Grupo Mexichem, Grupo Comex, Grupo DESE y Grupo GIRSA. Ha publicado diversos libros en Diana, Planeta, Obitón y Grijalbo. Pues adelante, maestro, le cedemos la palabra. Muchísimas gracias. Un gran gusto volver a estar con ustedes. El tema que hoy nos ocupa es un tema que entristece y enluta a muchos hogares mexicanos. Es el caso de la denominada en lo internacional la desaparición forzada, pero en México los conocemos usualmente como los desaparecidos. Hay que imaginar la angustia y todo lo que ello conlleva de las familias, sobre todo de las madres, que son las más las que sufren más los impactos de esto. Cuando las personas desaparecen y pues nosotros hemos revisado la información al respecto y resultan en muchos casos que pues los desaparecidos son de toda naturaleza, hombres, mujeres, niñas, niños, y alcanzan ya una cifra muy alta en México. Alcanzan ya más de 100,000 desaparecidos y no localizados. Quisiera yo que tuviésemos el tino de sensibilizarnos de entrada acerca de la desesperación que puede invadir a las familias cuando pues mandaron a la niña o al niño entre los 9 y los 11 años a la tienda de la esquina y simplemente ya no regresó. Cuando las muchachitas se fueron a la fiesta, a la reunión, a convivir con las amigas, los amigos, y tampoco regresó.
Hay otros casos en los que hombres armados penetraron los domicilios y se llevaron a las personas, sobre todo adultos, jóvenes, y simplemente nunca regresaron. El problema no es que los hayan encontrado, si siquiera los encontrasen muertos o no, pero simplemente no los encuentran, no saben cuál es el paradero de todas estas personas. Esto es el caso de los desaparecidos. Y en México, pues ustedes saben que tenemos un número sumamente alto. Estuve yo revisando los informes de la Interpol para buscar en el mundo a personas desaparecidas, no localizadas, y son alrededor de unos 20,000 personas que tiene registrada la Interpol. En México solamente tenemos 100,000, es decir, 5 veces más de lo que anda buscando la Interpol en todo el mundo. Es un caso que está, a mi modo de ver, estrechamente vinculado con la incertidumbre y la violencia que vivimos en México, sobre todo por parte de los grupos de la delincuencia organizada, especialmente los cárteles del narcotráfico. Como ustedes saben, vivimos en México prácticamente una guerra que también supera los 35,000 muertos al año. En los últimos 4 o 5 años tenemos arriba de 35,000 muertos por violencia. Es decir, estamos hablando de 35,000 asesinatos por año. Es altísimo. La mayoría son hombres, pero también es muy importante el número de mujeres que se está incrementando como parte de la violencia que vivimos en México. Pero no vamos a hablar en este caso de los muertos, sino de los desaparecidos. Es decir, las familias no saben qué pasó, no saben si está vivo o está muerto. Y prácticamente en todo el país, en prácticamente todas las entidades federativas, salvo quizás Yucatán, se han organizado grupos de la sociedad civil, de familiares, especialmente las madres, que andan buscando a sus hijos y no tienen pues, noticia, no tienen indicios de cuál ha sido su paradero, y además son doblemente víctimas, porque cuando llegan con las autoridades pues no tienen capacidad para responder, y además pues ya han hecho lo que usualmente llamamos en México mucha concha, es decir, llegan, se ponen las denuncias por la desaparición y hacen como que van a buscar a los desaparecidos, pero en realidad no lo trabajan, salvo que los casos sean mediáticamente muy impactantes, que es cuando el jefe empieza a gritar y empieza a decir, quiero resultados, y entonces empiezan a movilizarse y empiezan a tener, empiezan a ponerse a trabajar, pero si no existe esa capacidad, pues prácticamente las autoridades no han podido responder o no han querido responder. Pero además yo francamente creo que las autoridades están rebasadas, pero además en muchos casos las autoridades son cómplices de las desapariciones de las personas. Fíjense ustedes, vamos a comenzar señalando lo que vemos en esta primera lámina, porque en el mes de junio de 2006, es decir, hace ya, ¿qué será? 16 años, se llevó a cabo la Convención Internacional para la Protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas. Esta fue una convención de la ONU, porque el problema pues no solamente afectaba a México, pero sí había una muy notable recurrencia de casos de desapariciones en América Latina. Ustedes saben que se vivió, por ejemplo, una guerra muy fuerte en Colombia, ¿no? Donde la guerrilla, muy asociada con el narcotráfico, bueno, pues incursionaba en las
en las ciudades y tenía sus estrategias de expansión al grado tal de que fue una guerra muy fuerte. Y lo mismo sucedió, por ejemplo, en Guatemala, en donde el ejército prácticamente emprendió una guerra total contra las comunidades indígenas que estaban muy influenciadas por las guerrillas comunistas. Y ustedes saben, por ejemplo, que las dictaduras en América Latina, particularmente la dictadura argentina de la época de Videla y de las juntas militares, pues desaparecieron a muchísima gente. En el caso, por ejemplo, de Argentina, los desaparecidos que se cuentan pues son unos 30,000. En el caso de Guatemala, los desaparecidos también son muchísimos, son arriba de los 25,000. Y en el caso de Colombia, pues también es muy grande el número de desaparecidos, que se acercaba mucho al caso de México, pero no llegó a los 100,000 que ya tenemos registrados en México. Obviamente hay muchos expertos y muchos grupos de la sociedad civil que se han organizado para atender el problema de los desaparecidos. Pues aseguran que el problema es mucho más amplio porque pues a muchos desaparecidos pues, la familia ya no los busca ni los tienen registrados. Lo que sí ha ocurrido es que en México, como ustedes saben, es muy frecuente que encontremos en las noticias desde hace ya años la localización de fosas clandestinas. Y esto ocurre en muchísimos estados de la República: Sonora, Jalisco, Tamaulipas, Sinaloa, el Estado de México, Veracruz, en fin, el país parece un terrible camposanto con la cantidad de fosas. Y la identificación de las personas que están ahí en esas fosas, pues ha sido muy difícil de llevar a cabo. Muchas autoridades dan cuenta de que los forenses y los depósitos de cadáveres pues están prácticamente llenos en todos estos estados que les he mencionado, en donde es recurrente el seguir encontrando fosas. Y fíjense una cosa muy curiosa: las fosas en su 90% las encuentran los familiares de las personas que están desaparecidas, porque ellos mismos ya han desarrollado sus propios métodos de búsqueda y no son las autoridades las que dan con las fosas clandestinas, son los familiares, y han desarrollado habilidades para la investigación. Andan pregunte y desarrollan capacidades impresionantes porque, por ejemplo, inventaron un tipo de varilla, la varilla común y corriente, que la utilizan como perforadora, fíjense. Y entonces, en los lugares donde sospechan que puede haber fosas clandestinas, meten la varilla, la sacan, y si la punta huele mal, entonces se ponen a escarbar. Aunque sea a ese nivel de primario de la investigación, pero son técnicas que las mismas organizaciones de la sociedad civil se han dado para identificar dónde están las fosas. Bueno, el caso ya era tan importante en varias regiones del mundo, también en África, que en junio de 2006, la Organización de las Naciones Unidas realizó esta convención internacional que México firmó, y también para el año 2010, cuando entró en vigor la convención, se formó un comité en las Naciones Unidas, que es el Comité contra las Desapariciones Forzadas. Y ese comité tiene dos trabajos fundamentales, que son rendir los informes sobre la situación relacionada con las desapariciones. Y la otra es
sugerir acciones respectivas. Desde luego no solamente es una sugerencia, sino se ocupan mucho de organizar las estrategias, ¿no?, para la efectiva protección de las personas con los derechos humanos que sean vulnerados en cualquier parte del mundo. El comité, uno de esos comités estuvo aquí en México en noviembre pasado. Creo que ya lo comentamos también cuando vimos la cuestión de la violencia. Y le hicieron una sugerencia especialmente al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, y le dijeron, es necesario dar marcha atrás a la militarización del país, porque desde que se militarizó el país, el problema tanto de la violencia como de las desapariciones ha ido en incremento constante. Claro, la respuesta no fue muy agradable porque el presidente así lo dijo en una de sus mañaneras. Dijo, ningún grupo internacional de estos de ONGs nos va a venir a colocar en el banquillo de los acusados. En México ya se respetan los derechos humanos y ya no se propaga la violencia desde el Estado, y desde luego no vamos a admitir que nos coloquen en esa situación. Bueno, pues el presidente asegura que la situación en México ya ha cambiado, pero como vamos a ver, las cifras van en incremento constante. Es muy importante lo que les mencionan, lo que se apunta aquí en esta lámina, porque la definición internacional dice que la desaparición forzada es el arresto, la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de la libertad que sean obra de agentes del Estado. En México, como ustedes saben, pues lo que ocurre fundamentalmente es la acción de los narcotraficantes, de los grupos de la delincuencia organizada. Pero la definición es muy importante porque dice obra de agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado. Si les suena a ustedes eso de abrazos no balazos, aquí está dentro de la... Seguido de la negativa a reconocer dicha privación de libertad, lo que decía el presidente. Aquí no nos van a colocar en el banquillo de los acusados. O del ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona desaparecida, sustrayéndola a la protección de la ley. Bueno, estamos en una situación de esa naturaleza. Y en México, pues evidentemente ante la situación tan apremiante, en el año de 2017, fíjense la fecha de 17 de noviembre de 2017, casi al finalizar el año del gobierno de Enrique Peña Nieto, se aprobó en México la Ley General en materia de desaparición forzada de personas, desaparición cometida por particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas. Es decir, hasta el año 2017 el gobierno mexicano tomó cartas en el asunto y le dio apenas en 2017, terminando 2017, por definir en principio qué son los desaparecidos, qué son los no localizados, pero lo más importante es que al final el gobierno decidió que se debería de establecer un sistema nacional de búsqueda de personas. Esto es muy importante porque el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas significa que son varios órganos o organismos, funcionarios, etcétera, que están conectados entre sí a nivel nacional y a nivel de, pues no solamente de autoridades, sino de conexión con todos estos grupos organizados de la sociedad civil que se han dado a la tarea de buscar a sus familiares. Y que son los que en última instancia son los que las encuentran. Una gran cantidad de
de estos grupos pues se encuentran a sus familiares muertos. Yo diría que muchos de estos desaparecidos, hay que tomar en cuenta, son mucha gente inocente, pero pues también hay otros desaparecidos que pertenecen a diversos grupos de la delincuencia organizada. Pero de cualquier manera, es importante tomar en consideración el hecho de que esto no debería estar sucediendo y que deberíamos de tener un Estado y un gobierno lo suficientemente fuertes para tener la capacidad, cuando menos, de que esto no tuviera el tamaño que tiene, que es enorme. Bueno, entonces la ley se estableció en 2017 y también se organizó el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, integrado por varios organismos. Entre otros, está encabezado este sistema por la Secretaría de Gobernación. La Secretaría de Gobernación y esto está a cargo de Alejandro Encinas, que es el subsecretario para los Derechos Humanos. ¿Qué se entiende por persona desaparecida? Dice, bueno, pues es una persona cuyo paradero se desconoce. Y se presuma, fíjese qué importante, a partir de cualquier indicio, que su ausencia se relaciona con la comisión de un delito. Esto fue reforma, esto se estableció apenas el 20 de mayo de 2021. Tiene un año que entró en vigor esta definición. Y la persona no localizada es una persona cuya ubicación es desconocida, igualmente que en el caso del desaparecido, pero de acuerdo con la información que se reporte a la autoridad, su ausencia no se relaciona con la posible comisión de algún delito. Bueno, al menos en el caso de México ya tenemos una clara diferenciación entre lo que es un desaparecido y lo que es un no localizado. El desaparecido cuenta con indicios de que está en esa situación por el hecho de la comisión de un delito, y el no localizado no tiene esa condición de vincularlo con delito posible. ¿Cómo andamos en las cuentas en relación con las personas desaparecidas no localizadas y las ya localizadas? Es muy importante que tengamos muy en cuenta estas cifras, porque son más o menos cerradas. Si ustedes ven, el total de personas desaparecidas, no localizadas y localizadas, son de 245,526 personas. Es decir, casi 250,000. Dentro de este 250,000 hay 100,000 personas, aquí lo tenemos, que es el 40%, aquí está el 40%, que son personas desaparecidas y no localizadas. Es decir, tanto si se presume que se cometió un delito como si no se cometió el delito. Y se han localizado a 145,518 personas. Estos datos provienen desde la década de los 60 que se empezó a contabilizar esto, pero es muy importante que tengamos en cuenta que de las personas localizadas, alrededor de unos 10,000, aquí lo estoy señalando, se ve la flecha, ¿verdad? 9,914, casi unas 10,000 personas fueron localizadas, pero sin vida. Es decir, unos 10,000 muertos. Y afortunadamente otros 135,000 fueron localizados con vida. De las personas desaparecidas, de los 100,000, aquí lo señalo con la flechita, 88,000, es decir, casi 9 de cada 10, están calificadas como personas desaparecidas. Es decir, que están vinculadas con la probable comisión de delitos. Estas 11,000 otras personas tienen la categoría de no localizadas, es decir, que por alguna razón algún niño se extravió, o la muchachita decidió irse de la casa, o el muchacho también decidió abandonar el hogar, cualquier cosa, o el marido se fue. Pero la condición es terrible porque 9 de cada 10
pues se presume que es una persona desaparecida por efecto de la comisión de un delito. Estas son las primeras cifras que tenemos y que fueron dadas a conocer por la Subsecretaría de Gobernación encargada de los derechos humanos apenas en el mes de abril pasado. Les dejo aquí, siempre ya les anoto el link para que vean ustedes de dónde está tomado la información. Fíjense ustedes en este otro cuadro, en esta gráfica, tenemos una relación de los desaparecidos no localizados desde el año 1965. Pasa el año 67, 69. Y quiero que veamos que pues México prácticamente tenía una vida bastante tranquila en relación con el tema de los desaparecidos, hasta que llegamos al gobierno de Felipe Calderón, en que empiezan a subir las cifras. Y le han querido echar la culpa al gobierno de Felipe Calderón porque dicen que desató la guerra del narco y lo que a mi modo de ver se explica en gran medida es la proliferación de los grupos armados en México y el crecimiento exponencial del consumo de drogas en los Estados Unidos, que prohijó la formación de bandas en México, porque es la época en que comenzó el boom de la heroína y ustedes recordarán de los famosos precursores químicos que vienen desde Asia y que con los cuales fabrican pues estas drogas como el cristal, la piedra, las metanfetaminas, y que en estos momentos en los Estados Unidos el presidente Joe Biden pues está alarmado por el nivel de muertes que hay como producto del consumo de las metanfetaminas, ¿no? Que son más de 100,000 muertos por año en los Estados Unidos. Muchos de ellos, pues gente joven. Pero sí es importante que veamos esta gráfica, cómo es que desde el año 2007, como pueden ver ustedes aquí, que coincide con el gobierno de Calderón, el número de desaparecidos crece de manera exponencial. Y esto se explica, a mi modo de ver, sin lugar a dudas, por la guerra entre las bandas de narcotraficantes. Pero también, y esto hay que tenerlo presente y muy claro, por el hecho de que en el país los diversos gobiernos estatales, incluyendo al gobierno federal, comienzan a tener relaciones cada vez más estrechas con los grupos criminales. Es decir, si ustedes acaban de escuchar, yo no dudo que hayan tenido los gobiernos anteriores relación con las bandas, pero incluso en estos momentos Porfirio Muñoz Ledo acusó al gobierno de López Obrador de ser socio de los narcotraficantes, lo mismo que lo hicieron 2 senadores en los Estados Unidos. Desde luego el gobierno del presidente López Obrador reaccionó y lo negó. Pero tenemos un problema muy fuerte, porque esto implica a todos los partidos y todos sabemos cómo ha habido casos de gobernadores del PRD, del PRI, del PAN, que han estado estrechamente vinculados con los grupos criminales del narcotráfico. Es un problema muy fuerte para México. Entonces, esta gráfica que yo quiero que ustedes la vean, porque sí es muy claro cómo comienza en el año 2006 a subir la gráfica y cómo empiezan a subir el número de desaparecidos.
Entonces, esto es un problema que, a mi modo de ver, se relaciona muy estrechamente con el narcotráfico. México, en los años anteriores, quiero que lo vean, no padeció este problema. Pero sin liberar de responsabilidad alguna al gobierno, a los partidos políticos y mucho menos a las organizaciones criminales, es evidente que esta gráfica nos está ilustrando también cómo se da una guerra entre los grupos del narcotráfico, y esta guerra se da por el incremento del consumo en los Estados Unidos, indudablemente. Uno de los problemas más sentidos, más importantes que tenemos en nuestro país es, sin lugar a dudas, lo que está sucediendo con los niños. Miren ustedes, la situación se está agravando bastante porque los datos que pude compilar para ustedes es que de diciembre de 2018, que es cuando toma posesión el presidente López Obrador, al 25 de abril de 2022, cuando da el último informe Alejandro Encinas, el subsecretario para Derechos Humanos, 5,250 niñas y niños estaban desaparecidos. La mayoría son niñas, que son el 56.4%, pero más o menos la cantidad es equilibrada. Casi mitad y mitad. 2,900 niñas por 2,277 niños. Ahora, en estos últimos 3 años y 5 meses que es de este gobierno, han desaparecido 20,000 personas entre 0 a 17 años. Es decir, recuerdan ustedes que habíamos tratado el tema de que la ONU considera a los niños todavía hasta los 17 años. De esas 20,000 personas que en México desaparecieron, ya se localizó al 73.7%, es decir, es un nivel alto de localización importante. Pero uno de los problemas es que alrededor de 141 niñas, niños y adolescentes fueron encontrados sin vida, es decir, los asesinaron. Esto nos está indicando que estamos pasando por momentos muy difíciles y somos una sociedad muy poco proclive a proteger a niños y niñas y adolescentes. Muchos de estos casos son historias, cada uno de estos casos son historias horribles, ¿no? De la forma en que hay personas que no tienen piedad y tienen una crueldad inaudita con los niños y los matan. Pero en el año 2019, todos los días desaparecían 18 personas menores de 18 años y llegaron a sumar 6,710. Afortunadamente, el 80% ya fueron localizados, pero resulta ser que hay otro más o menos 20%, que es el 18%, que sigue sin estar localizado. En 2020, que fue el año más fuerte de la pandemia, hubo 14 desapariciones diarias de niñas, niños y adolescentes. Y en total fueron 5,255. Aquí quiero que vean que el nivel de los niños desaparecidos en el año 2020 es de 36.6%. Es una cifra bastante más alta de la que ocurría en el 2019, ¿no? Y también más alta del promedio de este gobierno, que es de 73.7 personas. ¿Qué fue lo que ocurrió? No tenemos estudios específicos acerca de lo que ocurrió especialmente en este año de 2020, que fue el año de la pandemia y que fue el año en que más niños desaparecieron. Entonces, pues me ocupé de que viéramos primero cuántos desaparecidos tenemos en el país, cuántos son niños. Y ahora vamos a ver lo que ha sucedido con las mujeres desaparecidas. Tenemos un dato que nos dan
una idea de lo que ha ocurrido en los últimos 12 años. En los últimos 12 años, digámoslo así, son 2 sexenios. Tenemos más de 20,000 mujeres desaparecidas hasta el mes de abril, que les digo que fue el informe que dio Alejandro Encinas. Pero el problema es que la cifra va en aumento. Entonces también tenemos un problema como país muy fuerte con las mujeres, porque cada vez es más frecuente que las desaparezcan. Al final de esta exposición, lo que más me gustaría es conocer más que exponer yo unas conclusiones que sí, desde luego, son importantes. Me gustaría conocer el punto de vista de los integrantes del Consejo, porque estos son problemas sumamente fuertes y sumamente terribles para la nación. Miren ustedes, hasta ahora la Comisión Nacional de Búsqueda informó que tenemos en México un total de 20,148 mujeres desaparecidas. En el año 2009 desaparecieron 1,172. Es curioso porque hay zonas intermedias en que baja, pero zonas muy altas. Pero en los últimos tres años, desde 2019, el número de mujeres desaparecidas se ha incrementado. De ninguna manera quisiera yo echarle la culpa al presidente López Obrador, pero sí se ha incrementado durante su gobierno el número de las mujeres desaparecidas. Hubo en 2019 1,890, en 2020 2,250, y se nos disparó en el 2021 hasta 2,795. En 2022, bueno, pues tenemos el dato al mes de abril, que son 832, que sigue manteniendo una tendencia al alza muy pronunciada. Cuando lo cuestionaron al presidente López Obrador, le dije, oiga, pues es que en su gobierno están aumentando los desaparecidos. Y dijo, no, no es cierto. Lo que pasa es que ahora estamos contando mejor y ahora sí estamos reportando los desaparecidos. Desde luego que las organizaciones que buscan a sus desaparecidos pues no le creyeron, porque los datos que están dando son datos de la Comisión Nacional de Búsqueda. Y estos datos de la Comisión Nacional de Búsqueda, bueno, pues están apoyados en las denuncias ante el Ministerio Público, las denuncias ante las organizaciones no gubernamentales que se dedican a la búsqueda de los desaparecidos. Entonces, el argumento del presidente no los convenció mucho. Y hubo ahí una controversia porque, pues, al presidente pues no le gusta que lo evalúen prácticamente ninguno de los renglones importantes. Y es importante cómo siempre tiene recursos retóricos para decir que no, eso no es cierto, no está sucediendo. Y mucho menos le gusta que sean organizaciones internacionales las que estén dando los datos, pero que además se fundamentan en los propios datos del gobierno, como son pues los datos que aporta el Ministerio Público, el Registro Civil, y que aportan los juzgados y todo esto. Bueno, pues tenemos en estos momentos unas 20,148 mujeres registradas como desaparecidas. ¿Qué especificidad tiene el caso de las mujeres? Pues miren, aquí tenemos una gráfica en la cual se observa claramente que son las adolescentes, las muchachas muy jóvenes, las que están más afectadas por las desapariciones. Y siguen siendo datos de la Comisión Nacional de Búsqueda de la Secretaría de Gobernación. Fíjense, entre los 15 y los 19 años de edad tenemos el rubro de mayor número de mujeres jóvenes desaparecidas. Muchas veces los ministerios públicos o los agentes de investigación pues les dicen a los padres, no, pues es que se fueron con el novio.
¿Qué tanto es verdad? ¿Qué tanto es verdad? Yo creo que no. Por varias razones, pero a lo que yo lo atribuyo y lo sigo atribuyendo es a los grupos criminales de la delincuencia organizada, particularmente los cárteles de las drogas. Esas personas que están organizadas en los grupos, se les hace fácil cuando van en sus carros, en sus camionetas, se les hace fácil subirse a las muchachas que les gustan y prácticamente las desaparecen. Miren ustedes, tenemos un segmento entre los 10 y los 24 años, es un segmento de 14 años, en que está el mayor número de mujeres desaparecidas. Es decir, es muy claro para mí que hay una vinculación muy estrecha entre la actividad de los grupos criminales y la desaparición de mujeres jóvenes, y que si bien afecta principalmente al grupo de entre 15 y 19 años de edad, el índice mayor, miren ustedes aquí, entre estas tres barras de 10 a 14, de 15 a 19 y de 20 a 24, está la mitad de los 20,000. Vean ustedes, aquí son 5,500, 2,590, 2,302. En estos grupitos está la mitad de las mujeres desaparecidas. Entonces, yo creo que en este caso hay una alarma social por lo que le pueda ocurrir a las mujeres jovencitas en todas las familias de México. Es muy claro que la delincuencia busca fundamentalmente a las muchachitas jóvenes para desaparecerlas. ¿Y dónde? Aquí es donde viene otra parte importante de la investigación. Y seguimos tomando datos desde 1964 al año 2022. Pero ya hicimos el apunte de que lo más importante está desde el año 2006 para acá. Las personas desaparecidas no localizadas y localizadas por entidad federativa. Vean ustedes que aquí hay unos picos muy altos, que es muy claro que en Jalisco, por ejemplo, y en el Estado de México, están los grupos más importantes, pero están ubicados también en los picos, en los lugares donde se asientan las bandas del narcotráfico. Aquí tenemos, por ejemplo, el caso de Nuevo León, aquí el caso de Sinaloa con 8,819, Tamaulipas, donde están los Zetas y el Cártel del Golfo, 12,078, donde está ahora el Cártel Jalisco Nueva Generación, donde está el Estado de México, donde se juntan muchísimos grupos a nivel nacional, y el Estado de Chihuahua, donde está el Cártel de Juárez. Y si ustedes observan y ven los picos de la gráfica, todos los picos coinciden. Aquí está Veracruz, que tiene un pico también más o menos importante. Todos coinciden donde están asentados los cárteles del narcotráfico. Y nuestro gran problema es la asociación de los cárteles del narcotráfico con los gobiernos y con otras autoridades, como son los jueces o los ministerios públicos. Por eso no es raro que encontremos que la asociación entre políticos y los narcotraficantes sea una constante que avanza en el país, y que es preciso detenerla porque ya estamos en una situación no alarmante, sino mucho más que eso, ¿no? Yo creo que ya en todo el país es muy difícil que las familias permitan la salida de sus hijos bueno, los hijos luego se imponen, desde luego, ¿verdad? Porque, pues, también son gente joven, les gusta ir a la fiesta, les gusta convivir con sus amistades, les gusta pues, la alegría de la vida.
pero también se ve que son las principales víctimas de la gente joven, las principales víctimas de esta sociedad, prácticamente una sociedad criminal. Aquí tenemos una tabla que es muy importante que se conozca de las personas desaparecidas, porque fíjense ustedes que hay una situación muy apremiante, porque mientras son 141,000 los desaparecidos hombres, si son cifras recientes, en el caso de mujer son 101,000. Desde luego que ya mencionamos que muchas de estas personas ya fueron localizadas, ¿no? Pero cada vez más avanza la situación de riesgo tanto para hombres como para mujeres. Ya está, el riesgo de mujeres es de 41% y el de los hombres del 58%. Seguimos en buena medida en el informe de la Secretaría de Gobernación. Y como ustedes podrán observar, repetí yo aquí las cifras, son 100,000 personas las que están desaparecidas o no localizadas. 75% son hombres, más o menos, el 25% mujeres. Los estados más peligrosos donde se puede desaparecer una persona es Jalisco. Esto es actual, porque fíjense ustedes que dependiendo de cómo se distribuyan las bandas del narcotráfico, las cifras van cambiando. Es muy claro en este caso cómo se van vinculando los movimientos de los grupos del narcotráfico con la violencia, los muertos y los desaparecidos. Y desde luego la aparición de las famosas fosas clandestinas. En los meses o en los años más recientes, Jalisco es el estado más peligroso donde pueden desaparecer a uno. Tiene casi 15,000 casos. Tamaulipas tiene casi 12,000 casos. Luego el Estado de México, Nuevo León y Veracruz. Y todos ellos obviamente están vinculados, como lo he dicho, y vale la pena repetirlos, con la violencia. Ya México superó los casos de América Latina. Les doy el dato. Arriba les pongo aquí, señalo los links donde ustedes pueden encontrar la información más detallada. En Colombia, bueno, se tenían 9,000 casos donde existía la guerrilla y los paramilitares. Vamos a decir que estamos empatados prácticamente. En Argentina fueron 30,000 durante los sucesos de la dictadura militar en Argentina y su lucha con la guerrilla. En Guatemala fueron 45,000. Pero el caso es que México sin dictadura o sin guerrilla activa, aparentemente porque tenemos guerrilla, ustedes saben, en Chiapas, tenemos guerrilla en Guerrero, tenemos guerrilla en Oaxaca, y en alguna parte del estado de Hidalgo y del estado de México. Bueno, de todos los desaparecidos, que son 100,000 en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, tenemos 31,533 desaparecidos solo en lo que va de esta administración. Es decir, más o menos un 30% del total. De tal manera que todas estas cifras nos llaman de manera recurrentemente, no solamente a reflexionar, sino a intentar primero saber qué es lo que nos está pasando. Y dos, ¿qué es lo que nos está pasando que no tomamos cartas en el asunto? Es decir, no me refiero solamente a nosotros como sociedad, sino ciertamente el gobierno está atendiendo el tema, sobre todo con la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, con Alejandro Encina. Pero el problema es que no tenemos resultados.
no solamente no tenemos resultados, sino el problema va en aumento, porque las cifras lo indican de manera muy clara y son cifras oficiales, son cifras gubernamentales. Ya he mencionado que al presidente no le gusta ser evaluado y que dice que ahora sí se están contando bien los desaparecidos, pero a pesar de que los especialistas ya han señalado que son muchos más los desaparecidos, porque hay muchas familias que ya de plano no los buscan. Hay muchos casos en que los muchachos desde muy jóvenes andan en el narcomenudeo, luego se convierten en halcones de los grupos y muchas veces simplemente los desaparecen. El método más usual de los desaparecidos, según los estudios que han hecho los especialistas, es pues es la lucha entre las bandas de narcotraficantes y los meten, lo más sencillo es meterlos en las fosas clandestinas donde se les ocurre, y o los desaparecen mediante ciertos métodos. Por ejemplo, los sumergen en tambos con ácido. Ese método le llaman el método pozolero, porque prácticamente ahí desaparecen a los cuerpos por completo, ¿no? Porque toda la materia orgánica se termina por desintegrar. Cuando yo estuve revisando esta ponencia, más que pensar en una exposición en la cual se diera alguna explicación de carácter, pues, teórico, de análisis histórico-político, creo que estamos en un problema grave de lesa humanidad y que es preciso que comencemos también a entenderlo desde esta perspectiva, que no solamente son análisis político, análisis de datos, sino de que veamos que hay una descomposición muy fuerte en la sociedad mexicana y que tiene que ver con la forma en que nos conducimos como sociedad. No es que los mexicanos seamos esencialmente malos o que tengamos una dosis de vileza superior al resto del mundo, pero lo que sí está ocurriendo es que hay un fenómeno económico-político que proviene de los Estados Unidos, pero que está generando en México problemas sumamente fuertes, porque la ambición de los grupos de narcotraficantes es tan grande como la ambición de los grupos políticos que los protegen. En mi leal saber y entender, es muy claro que la violencia en México está provocando que tengamos una sociedad que poco a poco se está deshumanizando. Porque, pues muchas veces ocurre que sabemos que los mataron o que los desaparecieron. Cosas como lo que ocurrió en Ayotzinapa, por ejemplo, que es un caso clásico de desaparición. Pero además me causa cierta pesadumbre, por ejemplo, saber que los desaparecidos se convirtieron en una suerte de rentabilidad política. Y lo voy a decir así como lo veo. ¿Recuerdan ustedes el caso de la señora Rosario Ibarra de Piedra, que ahora le heredó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a su hija Rosario Piedra? Bueno, ella comenzó buscando a su hijo que pertenecía a un grupo guerrillero, nunca
nunca lo encontró. Seguramente el gobierno, la Dirección Federal de Seguridad en aquellas épocas, pues lo desapareció. Nunca lo encontró. Tuvo una trayectoria muy, digámoslo así, muy limpia la señora Rosario Ibarra, pero después le sirvió de trampolín político, y de trampolín político al punto de que no tuvo empacho en solicitar su herencia política para su hija, que no merece estar, ustedes lo saben, en la Comisión de Derechos Humanos, porque nadie que pertenezca a un partido político puede ser titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Pero ya sabemos que eso no le importó al presidente de la República, y a Rosario Ibarra tampoco le importó, y dijo, quiero la herencia para mi hija, y bueno, encontraron rentabilidad política. Y luego sucede mucho de esto también con algunos de los padres de los desaparecidos en Ayotzinapa. Yo considero que fue un crimen brutal, terrible lo que le sucedió a los estudiantes normalistas de Ayotzinapa. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos en México hizo un estudio muy claro de los desaparecidos y prácticamente dio santo y seña de lo que sucedió esa noche en que desaparecieron, si no me equivoco, fue el año 2014. Bueno, pues varios de los padres y de los grupos políticos pues quieren rentabilidad política. O sea, en lugar de querer llegar al fondo del conocimiento de lo que sucedió, lo que quieren es aprovechar las condiciones políticas. Es más, el propio abogado de los padres de los 43, no sé si ustedes lo leyeron, y si me lo recuerdan les busco la nota, dijo que estos señores lo único que quieren es ver cómo sacan raja económica y política de la desgracia de sus hijos. No todos, por supuesto, pero varios de ellos. Entonces yo creo que podríamos tener una reflexión muy importante acerca del sentido humanitario que estamos viviendo en México en estos días, en estos momentos tan difíciles y tan terribles y azarosos para la nación. Yo les propongo, creo que nos quedan 20 minutos, ¿verdad? Creo que podríamos iniciar un diálogo respecto a este fenómeno, que es que más que, bueno, si quieren pueden hacerme las preguntas que quieran, pero sí quisiera conocer reflexiones sobre todo en relación con este tema. Sí, maestro, muchas gracias. La verdad, muy interesante su ponencia y pues sí, más o menos sabemos algo, pero estos son pues datos duros y pues sí, esto nos debe de llevar no solamente a la reflexión, sino también a pues a la acción, ver qué podemos hacer. Pues no sé si de los que están presentes alguien quiera hacer una pregunta, algún comentario, si gusta levantar su mano. O simplemente abrir su micrófono y hacer el comentario. Pues yo, si quieren, yo comento. Adelante, adelante, María Rosa. Es una realidad muy cruda, muy, muy dura. A mí siempre me ha dolido muchísimo este tema. Sin embargo, ahí están las cifras y ahí están muy evidente el momento de la aparición, ¿no? Creo que lo que nos llama es a fortalecer las instituciones que por excelencia le dan cohesión y urdimbre, ¿no? a la sociedad, que son pues las familias, las escuelas y las iglesias, ¿no? Y digo iglesias porque es desde las trincheras de todos que estos problemas han de abatirse, ¿no? Porque no es un problema del gobierno, es un problema pues social y nos atañe a todos porque todos somos corresponsables de alguna manera, ¿no?
el tejido social se va deshaciendo precisamente porque se descuidan estos ámbitos. Yo creo, ¿verdad? Porque me pongo a pensar, pues, ¿quiénes son el grupo vulnerable? Pues los que están, pues, en la calle, los que están desamparados, los que no están cohesionados en un ambiente familiar que los resguarda, que los cuida, que los protege, que los orienta, o que tengan una escuela donde también son resguardados, ¿verdad? O una iglesia que también los orienta, los ilumina, los protege. Entonces yo creo que estas realidades tan duras nos llaman a realmente fortalecer estos ambientes donde verdaderamente, como decía maestro, ¿verdad? Estamos viviendo, y lo ha dicho, pues lo han dicho los papas, ¿no? Este cambio de época, lo que ha provocado, pues es justamente la desconexión de nosotros mismos con nosotros mismos. Ya no te escuchamos, María Rosa. Sí, sí, se fue. Bueno. A ver, Andrea, Sí. Andrea Perea, si fueras tan amable, Andrea, mientras regresa María María Rosa. Sí, buenas noches. Sí, Buenas noches. adelante. Justamente también el tema me impacta mucho cómo México supera los casos en Latinoamérica, ¿no? De desapariciones. Y lo triste es que a veces también es el tema de desinterés de la misma sociedad, ¿no? Que nos tenemos que esperar hasta que desaparezca un familiar o un amigo para que nosotros busquemos la manera de terminar con este tipo de problemas en nuestro país. Y justo, o sea, no nada más es como tal el problema de las desapariciones, ¿no? Sino desde la educación de los jóvenes, el que busquen aspiraciones como estudiar y no nada más interesarse en conseguir dinero rápido, porque también estamos hablando de secuestro, es una manera en la que fácil se consigue dinero y pues es muy triste saber que en el caso de muchos de nosotros pues hemos perdido algún amigo o algún familiar de esta manera y no podemos como hacer algo más allá, justo por este tema de desinterés o incluso de una zona de confort de decir, pues es que no tengo tiempo, trabajo y la familia y punto final, ¿no? Pero a veces es importante también preocuparnos por justo apoyar en estas instituciones que se dedican fijamente a la búsqueda en desapariciones, ¿no? Y no nada más con en el tema de trabajo social, sino también incluso si nos va bien, pues apoyarlos con, no sé, algún patrocinio o algo para que también pues puedan seguir trabajando estas instituciones porque pues claramente se necesita y se requiere del recurso monetario. Pues tristemente como jóvenes, pues vemos la realidad de salir con miedo a la calle, pero lo más triste de todo es que vemos para atrás y nos damos cuenta que pues ya es un problema que tiene años, o sea, no es algo tan actual, sin embargo, pues cada vez va peor. Sí, muy bien, gracias. Ramiro, Andrea. Ramiro y Blanquita, adelante. Sí, gracias. Maestro Carlos, a mí me llama mucho la atención que a pesar de que sabemos dónde está el problema, inclusive las gráficas que nos muestra, nos dice dónde está lo que nos causa todo esto que estamos viviendo ahorita en la actualidad. Ahorita se me viene a la mente un ejemplo que sucede aquí en nuestro barrio. En la esquina hay un perro muy bravo que a todo el vecindario lo tiene asustado. Nos organizamos los vecinos, nos ponemos de acuerdo para cómo sacarle la vuelta, pero no nos organizamos para quitarlo de ahí, para hablarle a la perrera y que se lo lleve. Maestro, tenemos infinidad de delincuentes organizados, nos preocupamos, claro que sí, para combatir los problemas que nos causan ellos, los daños emocionales que causan a una familia, por un secuestro, por un deceso de un familiar a causa de ellos. A mí me preocupa mucho y me llama mucho la atención que a pesar de que creamos guardias nacionales, tenemos policías militarizadas y los problemas siguen igual. ¿Qué tendríamos que hacer de acuerdo a su experiencia, a sus estudios que usted tiene? ¿Cómo pudiéramos organizarnos para poder ir directo al problema? Sé que si el gobierno se organiza y ataca de manera directa, pues esto sería una guerrilla tremenda, una guerra fea.
Pero eso me llama mucho la atención porque sabemos dónde está el problema y nos preocupamos en atacar las causas del problema. Gracias. Muy bien. Adelante, maestro Carlos. Sí. Que me parece de vital importancia lo que han señalado nuestras últimas tres compañeros que han mencionado el tema. Yo quisiera abordarlo tal como lo comenzó señalando Ramiro y Blanquita, que hay que atinarle dónde está en primer lugar el meollo del problema. Es decir, que nos corresponde tener los datos, analizar, discutir y llegar a establecer un diagnóstico. También es muy importante lo que señaló nuestra compañera, ¿cómo se llama? Perdón. María Rosa. María Rosa o Andrea. María Rosa María Rosa y Rosa. Andrea también, porque ellas pusieron, creo yo, el dedo en la llaga. Y el dedo en la llaga está en el hecho de que tenemos una debilidad institucional. Es decir, cada vez somos, mientras más crece el poder irregular, desde el poder político o del poder criminal, mientras más crece, más se debilita una institución. En este caso, la capacidad que tenemos es la de fortalecer las instituciones que protegen a la sociedad. A ver, ¿a qué me estoy refiriendo para no hablar en abstracto, sino cosas más concretas? ¿Por qué los ministerios públicos no llevan a cabo las investigaciones como deben de ser? Hay quienes dicen que no están muy preparados, pero la verdad es que los ministerios públicos son muy sensibles a la corrupción. Lo mismo que los jueces. Y entonces, si llevamos el caso de nuestros desaparecidos al Ministerio Público, a los jueces, pues son instituciones bastante débiles. Lo que necesitamos es fortalecer las instituciones. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? Desde luego que importa mucho lo que estamos haciendo actualmente, como se mencionaba al principio. Necesitamos fortalecer, en primer lugar, a la familia. La desintegración familiar y la desubicación familiar es muy fuerte, muy grande. Es en primer lugar, pero debemos ir escalando. Ya hablamos aquí en una conferencia anterior acerca de la reforma educativa que pretende hacer el gobierno actual. Lo que tenemos que hacer es también estar muy pendientes de esa institución que se llama la escuela, porque la escuela es una institución que comprende maestros, alumnos, de aulas, edificios, material pedagógico, hasta el mismo, de todas esas cosas concretas, hasta el mismo concepto de lo que debe ser la educación en esos años. Hay que fortalecer también, desde luego, a la iglesia, que yo creo que es una parte importante de lo que hace el Consejo Nacional de Laicos, ¿no? Porque hay que comprender el hecho, a mí me parece eso de suma importancia, que pues la iglesia es justamente la base, o sea que en alguna medida ya entendimos que la iglesia somos nosotros. Y eso me parece maravilloso, ¿no? Porque a veces pensábamos que la iglesia era el templo o que la iglesia era el conjunto de los clérigos, ¿no? Hasta que finalmente en una discusión que ha llevado más de 50, 60 años, pues ya estamos entendiendo que la iglesia pues, también en esencia somos nosotros. Y eso hay que entender que la iglesia en ese sentido está en la casa, está en el trabajo, está en la calle, está en el taller, está en todas partes, ¿no? Y eso, y el fortalecimiento, pues es individual y colectivo al mismo tiempo.
de tal manera, pero que sí debemos preocuparnos por el fortalecimiento institucional. Ahora, en política, porque eso es a lo que yo me dedico fundamentalmente, al análisis político, ¿qué podríamos o qué nos importaría mucho? Yo creo que parte muy importante por la que comenzaron muchos grupos de las sociedades desarrolladas, ahorita pasaron por muchos problemas, incluso por guerras en Europa, por ejemplo, es que se les ocurrió que el municipio era como la familia social más importante. Ya lo hemos platicado en alguna otra ocasión. Y decir, cuando empezaron a ganar los municipios y comenzaron a señalar que el municipio te debería de proteger educativamente, en lo laboral, en la salud, pues comenzaron a tener gobiernos más efectivos porque ganaron los municipios. Y ahora, por ejemplo, en países como, ahora sí como decía el presidente López Obrador, como Dinamarca, no es porque el gobierno federal, allá en ese país, o en el gobierno federal alemán, tenga un sistema de salud de primera, porque lo prodijo el gobierno federal. No, fíjense que no. Ahí las instituciones las construyeron desde los municipios. Y tenían una historia particular, porque ustedes saben que los alemanes son muy celosos de su autonomía, en todos sus lugares, aunque son muy nacionalistas, son muy celosos de sus autonomías y de sus gobiernos autónomos. Bueno, pues comenzaron por ahí, empezaron por seleccionar a sus representantes entre las gentes más capacitadas y más decentes que tenían. Y eso fue en todos los países que conocemos como escandinavos, ¿no? Y que incluyó a holandeses, belgas. No contaminó mucho a los latinos, que somos otra cosa, como en Italia o en España, Portugal, donde se vio el atraso más fuerte. Pero por alguna razón, el sentido de tribu, fíjense que y el sentido de parentesco, privó mucho en la evolución política y municipal de los países escandinavos. De tal manera que en México tenemos también mucha tradición de esa naturaleza. No la hemos aprovechado mucho porque tenemos una institución que es muy fuerte en México. Y esa institución tan fuerte que existe en México es el caciquismo político. Ustedes saben que en cuanto llega en México para buscar muchas cosas, buscamos la palanca, buscamos tener el apoyo siempre buscamos el apoyo de nuestro respectivo cacique, ya sea en el trabajo, ya sea en la escuela, en muchos otros lugares. Pero sí creo que es importante que políticamente vayamos pensando en ganar los gobiernos municipales. Y creo lo más importante para avanzar como ciudadanos en las instituciones de México. Por ahí hay una mano levantada. Sí, adelante, Héctor Richelli. Sí, buenas noches a todos. Yo quisiera hacer unos comentarios. Si bien es cierto que AMLO no quiere ser cuestionado ni por nada, él sabe dónde están los puntos, hasta llega a los puntos, hasta cordona su punto para que no lo molesten ahí con chayantas. Como decía Ramiro, sabemos que no es nada más un perro, ¿no? Sino que es una jauría, ¿no? Entonces, no nada más quiere ser cuestionado en ese aspecto, sino también en el aspecto, por ejemplo, de los medios de comunicación, de la prensa, de los periodistas. ¿Cuántos periodistas no han muerto y no ha dicho nada? No dice nada. Mucho menos de los desaparecidos, porque los periodistas son precisamente eliminados por lo que sea, ¿no? Por lo que hayan dicho, por lo que hayan retomado precisamente de su gobierno. Hay algo que es muy bueno, sin embargo, ¿quién lo va a hacer? El acuso de lesa humanidad aquí queda, pero encaja
extraordinariamente. El problema es quién lo hace, quién, con qué institución se va, hasta dónde se puede llegar para que se pueda, quizás no se va a acabar el sexenio, pero se calificará a medio sexenio del otro, porque eso tiene toda una tramitología, ¿no? Tiene que cumplirse con cierta documentación. Ese es el cuestionamiento, ¿quién lo hace? Fíjense que yo pensaba en los movimientos, ahorita que habló de la iglesia, que la iglesia también tiene que fortalecerse. Todos los movimientos, todos, tienen visión, su carisma. Es decir, todos están inspirados por el Espíritu Santo. ¿Será que el Espíritu Santo no ha inspirado a ningún movimiento o a nadie para que puedas haber un movimiento que defienda la justicia, que defienda lo social, que podamos meternos más, por ejemplo, en los migrantes, en la zona pobre, pero realmente que sea la zona pobre que no empobrecer más como se están manejando los programas? Es decir, ¿qué nos está pasando como movimiento que cumplimos con el movimiento y llegamos y nos sentamos, cumplimos con todos nuestros patrones de los cursos, retiros o lo que sea, los talleres, lo que sea que tengamos que vivir, pero sin embargo quedamos muy lejos del trabajo social y de justicia que en estos momentos estamos necesitando? Les voy a comentar algo que vivimos nosotros, y solo venciendo el miedo, que es lo que nos tiene atorados a todos, nadie quiere meterse, como decía Ramiro, es un perro, pero nadie agarra una pistola y le zorra un balazo al perro, porque pues tiene miedo que a lo mejor el dueño del perro es más poderoso, ¿no? Entonces, tenemos mucho miedo, pero cuando te ocurre algo, se quita el miedo. Nosotros a mediados del sexenio anterior vivimos esta situación a uno de nuestros hijos, porque le vieron el carro y le dijeron, te paras ahí, y le quisieron quitar el carro, y mi hijo dijo, no, yo no se los doy, y lo empezaron a seguir por todo el periférico. Él agarró hacia una plaza donde sabía que había policía, sabía que un cordón se metió, cruzó toda la banqueta, se metió, se paró y les dijo a la policía, oiga, me vienen siguiendo, me quieren quitar el carro. Ellos también se metieron así, se quitaron lo que traían donde se venían capuchados, se identifican con la policía, se identifican como ministeriales, como por parte del equipo pues, de gobierno, de seguridad del gobierno. Lo suben, lo agarran por pelo, se lo llevan, lo desaparecen todo un día. Afortunadamente en esa plaza iba llegando una familia que conoce a nuestro hijo, inmediatamente nos habló. Entonces nosotros nos movimos como locos. Shelly no dejaba llorar. Yo de inmediato me fui a la Secretaría de Gobierno. Como conocíamos mucha gente, acordonaron todo el cuadro de la ciudad, de tal manera que no pudieran salir con el carro, y que estaba pues en la ciudad. Nos ayudaron muchos amigos sinceramente, de comunicación, de la prensa, de la televisión, de la radio, de tal manera que se lo llevaron a una de esas famosas casas de seguridad, que a la noche, como a las 8 de la noche, 9 de la noche, nos habla, bueno, sin mucho detalle, nos hablaron nada más, nos dijeron, ¿sabe qué? Su hijo ya está. Aquí se lo vamos a entregar y punto. Y no ha pasado nada. El trauma, todo lo que vivió nuestro hijo, todo lo que le hicieron, eso se queda ahí. Pero durante ese día, tú vives una impotencia, que esa misma impotencia te da el coraje de perder el miedo. No tienes miedo tampoco ya ir a la televisión y gritarle a los que esto y lo, o sea, ya no tienes, porque quieres dar tu vida por algo que te está doliendo el alma. Entonces, cuando nosotros perdamos el miedo del cambio que necesitamos hacer, inclusive en la selección, cuando perdamos el miedo de poder hacer un sistema que vaya contrarrestando poco a poco, y que sepamos que nos va a tronar y que nos va a llegar y que vamos a tener problemas, entonces empezará a verse los cambios. Yo creo que esa palabrita, que es lo que tenemos que vencer en nuestra iglesia. Yo tengo unos amigos sacerdotes de Jalisco
Y les hablé mediados del año pasado y le digo, ¿qué onda? ¿Qué tal? ¿Cómo es que ya no estás en la parroquia? No. Oye, ¿qué pasó? No, me decía, ves que yo me voy fuerte en contra de aquellos. Primero me mandaron unos mensajes. Me dijeron, te calmas, deja de estarnos tirando mucho, te calmas. Y después ya se fueron con mi mamá, pues, a amenazar a la familia y ya te dijimos que entonces lo que hice es que habló con mi superior, o sea, que cámbienme aquí, quítenme aquí porque no. Y eso fue otra ciudad, otro que contrastar. ¿Por qué? Porque ya entonces empezaba a ser perseguido, ¿no? Entonces, también es difícil para la iglesia. O sea, también tiene que formarse, quitarse ese miedo, tiene que trabajarse mucho al interior, en la formación, en los seminarios, que ya no puede nada más en el seminario estar trabajando sobre la espiritualidad, sino tiene que trabajarse en cuanto a dónde está Jesús, ese Jesús que vamos a evangelizar, que vamos a predicar, ¿en dónde está en esa gente? ¿Cómo vamos a trabajarla? Se tienen que cambiar un poco los programas. Nosotros lo hemos platicado con la gente del seminario, que es necesario meterse un poco más para no nada más salir pues para evangelizar, pero evangelizar por encima, ¿no? Entonces, creo que podríamos platicar muchas cosas de este tema y la verdad que sí es fuerte, sobre todo por los tiempos que estamos viviendo. Muchas gracias. Sí. Muy bien, Héctor. Muchas gracias. Bueno, yo quisiera comentar puntos muy concretos para no alargar mucho esto. Yo creo que uno de los factores importantes es que para México las desapariciones no son prioridad del gobierno. Así literal. Los números marcan una cosa, pero para el gobierno no es importante. Otra cosa, estamos peleando contra la impunidad que existe en México también. Entonces, eso también desmotiva mucho el trabajar en este tipo de temas porque dices, pues, ¿contra quién peleo? Otra es que tenemos que mejorar los protocolos para trabajar en las desapariciones. A veces dicen que alguien no es culpable hasta que se le demuestre lo contrario. Bueno, yo creo que aquí también tenemos un problema serio de que no es desaparición hasta que pasen quién sabe cuántas horas. Y en ese tiempo ya perdimos tiempo. Entonces creo que los protocolos no están bien. Y si seguimos así, vamos a ser los mejores magos, mejores que David Copperfield, para desaparecer personas aquí en México, porque ya llevamos el primer lugar. Creo que ese comentario es lo que quería compartir. Sí, yo también quería compartir por ahí algo, ¿verdad? Cómo los valores familiares están tan resquebrajados en muchísimos lugares. Platicábamos el otro día, precisamente ahora cuando regresamos de Durango, con el taxista, ¿verdad? Y nos decía cómo ahora son aquí en Nuevo León, en Monterrey, son mucho más las mujeres alcoholizadas a altas horas de la noche que los hombres, ¿verdad? Incluso decía él, pues, cuando es una mujer alcoholizada la que quiere tomar el taxi, pues si es una sola no la subo al taxi definitivo porque es mucho riesgo. Dijo, si son varias, pues sí. Dice, pero me ha tocado que a veces hay que llevar a una y luego a la otra y al final me dejan a la alcoholizada. Y pues, ¿qué hago? Dice, pues ni modo, o sea, voy hasta su casa o su lugar y me bajo, timbro la puerta para que me abran y le digo, bájala del carro, ¿verdad? Bájala. Dice, igualmente hago lo mismo con los jóvenes, pero son muchas más las mujeres ahora que se alcoholizan y andan a altas horas de la noche que los hombres. Entonces está el tejido social bastante deteriorado. Por otro lado, hace rato que por ahí mencionaban, ¿verdad? El comentario de María Rosa. Lo que hemos visto nosotros es de que el mayor consumidor, en este caso yéndonos a lo que es los infantes, los niños, las niñas desaparecidos, desgraciadamente México es el número 1 en proporcionar niños para la cuestión de la pederastía y para la trata de niños sexualmente.
¿Y quién es el número 1 consumidor? Pues es Estados Unidos. Entonces, desgraciadamente, México provee y Estados Unidos es el número 1. Entonces, ahorita, pues gracias a Dios, ya hay varias instituciones que están trabajando en todo esto y pues desgraciadamente todos somos blanco. ¿Por qué? Porque el cliente lo que quiere. Si al cliente a lo mejor le gusta un anciano de 80 años, así como pues van a ir tras el anciano de 80 años para darle al cliente lo que quiere. O si buscan a una señora de 50, pues van a ir tras la señora de 50 y claro, van a ir mucho más sobre las niñas. Lo más terrible es de que niñas y niños, pues incluso bebés de apenas un año, son víctimas de trata. Entonces, realmente estamos viviendo una época muy, pero muy, muy difícil. Y pues primeramente hacer mucha oración, que nuestro Señor nos ayude, cuidarnos mucho, cuidar a cada uno de nuestras familias, a nuestros hijos, a nuestros nietos y hacer eso porque realmente no podemos contar definitivamente con los gobiernos porque pues ya sabemos que ellos están coludidos con todo. Y obviamente tener mucha esperanza de que las cosas pueden mejorar, pero sí tenemos que ser muy realistas con lo que nos está pasando y saber que todos podemos ser blanco de esto. Entonces, de hecho, tenemos que apoyar mucho para que esto ya no suceda, porque si no lo hacemos al rato nos va a salpicar, así como ahorita lo mencionó Héctor Ichelli, a través de su hijo, lo que le pasó. Entonces a cualquiera nos puede salpicar esta situación con un hijo, con un nieto, con un amigo, con un vecino. Entonces, híjole, está de veras bien difícil, maestro Carlos. Gracias por todos estos comentarios. Por ahí María Rosa quiere comentar algo más. Si gustas, María Rosa. Y ya nada más rápido, así para redondear, creo que todos podemos hacer mucho. Parece como que nada, pero es mucho si nosotros tenemos esta conciencia y podemos comunicar a otros, por ejemplo, lo que hemos recibido esta noche. Y simplemente parece que no es nada, pero si nosotros reforzamos, por ejemplo, nuestra participación en asociaciones, en instituciones, que trabajan, por ejemplo, para el fomento de educación, bien sea en la iglesia, bien sea en instituciones diversas. Yo, por ejemplo, mi marido y yo estamos participando en Cómo Vamos Nuevo León, que es una asociación que mide y evalúa el desempeño de los gobernantes, porque tenemos que fortalecer esas instituciones que están ayudando a que realmente nuestros gobernantes cumplan con lo que se comprometieron a cumplir, ¿no? Y alguien tiene que hacer esa tarea. Entonces vamos a fortalecer esas instituciones que están haciendo esa labor y de alguna manera nosotros como ciudadanía también tenemos que hacer nuestro granito de arena, aportar en la medida de nuestras posibilidades, en la iglesia, en materia educativa, en nuestras familias. Parece que no es nada, pero es todo, ¿no? La educación es todo. Entonces, creo que, por ejemplo, en el caso que nos hablaba el amigo, el hermano del perro, pues no se trata de ir a matarlo, se trata de abrir diálogo con esa familia y explicarle cómo esa situación estresa a los vecinos y de qué manera pueden resolver juntos el problema. Yo creo que ese miedo se vence con el riesgo de salir, ¿verdad? Y es lo que nos dice el Papa. Yo prefiero una iglesia accidentada porque sale a una iglesia enferma porque se queda encerrada. Entonces yo creo que la solución no es estar cada uno en su trinchera cerrado, sino ser puertos, ¿no? Ser puertos, salir y también acoger. Yo creo que ese es, no estamos maniatados, ¿no? Creo que hay mucho por hacer, hay mucho camino por delante. Claro que sí. Adelante, maestro Carlos. Pues yo coincido con los apuntes que hacen los compañeros del consejo y y en realidad después de la investigación que hice sobre los desaparecidos, desde luego yo tenía datos ya desde tiempo atrás, pero sigue siendo muy desconcertante para mí el de intentar
sacar el hilo de la madeja, porque hay un entramado de intereses muy fuerte atrás de todo lo que está ocurriendo, y este entramado de intereses está tan trabado, está tan fuertemente atado, que estamos viviendo una especie de, ya no es una aquelarre, es algo verdaderamente terrorífico, que se estén encontrando fosas por todos lados, que que las autoridades forenses no tengan la capacidad ni siquiera para almacenar los cuerpos que encuentran, que muchos de los cuerpos que se encuentran están atados, torturados, desmembrados. O sea, es un horror, pero que supera cualquier cosa que podamos. Yo iba a decir la palabra aquelarre, pero no, esto es peor, mucho peor. Y por eso intentaba yo que reflexionáramos acerca también de la deshumanización por la que estamos transitando, porque las cosas que están ocurriendo, o sea, ya no encuentras a la persona, encuentras un brazo de la persona, encuentras una pierna, encuentras pedazos de gente, ¿no? O sea, hay cosas verdaderamente horribles y nos toca, lamentablemente nos toca en nuestro tiempo. Si recordamos, por ejemplo, la época romana, donde les encantaba torturar a los malvados, bueno, pues yo no encuentro igual términos muy parecidos, ¿no? O sea, no le vamos avanzando gran cosa. Y además hay, no sé, una especie de como que la sociedad se está blindando como si no oyera, no viera, o sea, no quiere ver que eso está pasando. A pesar de que en las noticias, bueno, pues luego tenemos cosas horribles que hacen con las personas que desaparecen, ¿verdad? Pues van y las avientan las cabezas a los bares a mí me pasó, bueno, a mi hija, atravesamos una avenida que está aquí, y lo que ven mis hijas bueno, mi hija, la que la vio, tenía 12 años, pues era una pierna de una persona, ¿no? Ahí en el camellón. Y dice, bueno, esto está horrible, ¿no? Y bueno, pero nos toca seguirle pensando. Y qué bueno que sigamos en estas conferencias, charlas. Sí, maestro, le agradecemos muchísimo. Muchas gracias. A todos les agradecemos mucho su presencia en esta noche. Ya nos colgamos un poquito, pero la verdad, pues muy interesante todos los comentarios. Igualmente, pues le damos las gracias al maestro Carlos y que Dios lo bendiga a usted y a su familia, maestro, por darnos su tiempo y su experiencia y todo. Y bueno, pues los invitamos a todos a que nos acompañen a la próxima conferencia que será Dios mediante del próximo jueves al siguiente, sería el 30 de junio, y hablaremos sobre la situación de la niñez y la familia en México, en el México de hoy. Les pedimos pues a todos que nos acompañen y que puedan compartir con más personas esta invitación a estas conferencias, porque la verdad valen mucho la pena. Y como les decía en un principio, pues la idea es que todos los meses vamos a estar con estos ciclos de conferencias. En este caso, este mes, pues es sobre la realidad que estamos viviendo, ¿verdad? Y luego el otro mes es sobre el marco doctrinal, y así nos vamos, ¿verdad? Sobre doctrina social de la iglesia, y luego sobre la realidad. Y así vamos, pues, entendiendo y comprendiendo más todo esto y viendo qué podemos hacer, cuáles son las acciones que podemos seguir. Entonces, bueno, les agradecemos mucho, Dios los bendiga, pues que descansen, que la pasen bonito, si no han cenado, pues a cenar. Y bueno, pues, gracias a todos. Que pasen buenas noches. Muchas gracias, maestro. Buenas noches.